Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí en las redes sociales, listos para mirar este estudio, este video. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio número 62, parafraseando el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar en donde terminamos el estudio 61. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 43. Ahí vamos a empezar. Terminamos en el 42, el estudio 61. Y ahora vamos a empezar en el verso 43. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro. En el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, y físicamente aquí inclinado ante tu majestad, Señor, reconociendo tu poder y tu gloria y tu grande amor. En este momento, Padre Santo, me dispongo a exponer tu palabra, a continuar con estos estudios que pusiste en mi corazón, el compartirlos, aunque desgraciadamente, Señor, es poca gente la que los atiende. Pero yo hago tu voluntad, Señor. Tú lo pusiste que lo hiciera y así lo hago, Señor. Ahora me deposito en tus manos, te pido que tú hables a los corazones de todos aquellos que estarán escuchando este video, mirando este video, Señor. Que tú toques sus corazones para que ellos sean conmovidos, Padre, y se conviertan a ti y tú los salves. Te pido que me des la sabiduría necesaria para exponerlo, para que en todo y por todo seas tú glorificado, Padre, seas tú hablando a todos aquellos que tú mismo pondrás ahí al frente de este video para que lo mediten, para que lo escuchen. Padre, te lo pido todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este estudio. Y voy a poner la alarma para que no me sobrepase. Ok. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice así la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, a través de este estudio aquí, de esto que nos habla el Señor Jesús, dice que él llegó, que fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Acuérdense que Jesús lo conocían como Galileo, de Galilea.
Él nació en la región de Galilea. Y él habla aquí que no hay profeta, no tiene honra. No hay profeta que tenga honra en su propia tierra. Y eso que Jesús dijo es muy cierto, hermanos. Eso que Jesús dijo pasó conmigo. Y yo creo que ha pasado con todos aquellos siervos, todos aquellos cristianos que hemos nacido de verdad del Espíritu Santo, que hemos recibido al Espíritu Santo. Como dijo Jesús a Nicodemo, que hemos nacido de nuevo, de agua y del Espíritu. Esos, lo primero que queremos hacer es predicarle a nuestra familia. Y es ahí donde viene el problema. ¿Por qué? Porque no te creen. No te creen. Y al contrario, muchos se burlan de ti. Yo recuerdo cuando yo empecé a compartir con mi mamá, mi hermana, mi hermano, que somos todos la familia. Recuerdo cómo ellos rehusaban escuchar. Rehusaban. No querían saber nada. Mi hermano me decía, yo sé que un día vamos a dar cuentas a Dios. Pero eso no es todo. Uno tiene que estar preparado. Como dice la palabra, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cómo quieres llegar con Dios? ¿Como acusado o como perdonado? Como que no tienes nada de qué se te acuse. Porque si no tienes nada de qué se te acuse, si Jesús con su sangre borró todos tus pecados, entonces tú no puedes ir al tribunal, al juicio final. Tú no puedes ir ahí porque no hay de qué se te acuse. Y un ejemplo muy claro lo vemos aquí, por ejemplo, en la tierra. Para que tú vayas a una corte, a un juicio, tiene que haber alguien que te demande y tiene que mostrar pruebas. Pero si no tiene pruebas, si no tiene nada con que te demande, entonces el juez desecha eso porque no hay nada contra ti. Pues nosotros somos pecadores, hemos pecado contra Dios y contra todos los humanos, y por lo tanto merecemos la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, cuando recibimos a Cristo, nuestros pecados nos son perdonados. Y por esa razón no podemos ir al juicio final, ante el gran trono blanco, sino vamos a ir al tribunal de Cristo, que va a suceder allá después de la gran tribulación, o sea, antes de que empiece la gran tribulación. Jesús viene y se lleva a su pueblo por 7 años, y allá dice la Escritura que cuando levanta a su pueblo, allá en el aire está Él esperando, y ese evento se llama las bodas del Cordero. Cuando estamos allá a los 7 años, en ese lapso de 7 años, aquí van a estar en sufrimiento, en la gran tribulación, y allá vamos a estar en fiesta. Y también dice que va a haber un tribunal allá arriba ante Cristo, que todos vamos a comparecer ante Cristo. Todos, para que cada uno reciba su galardón, no condenación, su galardón, mientras estuvimos aquí en la tierra. De modo que aquellos que no hicieron nada, que son cristianos, nacieron de nuevo, pero nunca hicieron nada, van a ser avergonzados allá. No condenados, porque ya son salvos. Somos salvos por la promesa. No somos salvos por nuestras obras. Las obras que hacemos es el fruto de nuestra fe, porque somos salvos. No para ser salvos hacemos las buenas obras, como la religión popular lo enseña, que tienes que hacer buenas obras para entrar al reino de los cielos. Eso es mentira. Entonces aquí vemos cómo Jesús menciona que los peores enemigos del hombre son los de su propia casa. Y les decía, yo pasé por eso. Yo recuerdo la casa de mi hermana, mi cuñado. 3 veces me corrió él de su casa. La primera vez estaba borracho. La segunda vez también estaba medio borracho. La tercera vez estaba en juicio. Y desde entonces tardé más de 2 años para volverles a hablar. ¿Por qué? Porque él me dijo, tú eres bien recibido aquí siempre y cuando no nos hables de tu Cristo. Y entonces salí con mi familia de ahí y les dije, pues prefiero a mi Cristo.
y nos salimos. Y pasó tiempo que no les hablé, hasta que Dios puso en mi corazón volver a hablarles. Pero de antemano yo estuve orando por ellos para que Dios tuviera misericordia. Pero aún hasta esta fecha, ya tengo 31 años de cristiano, y hasta esta fecha no se han convertido. Se aferraron más a su religión popular, el catolicismo, y no quieren saber nada. Bueno, no querían, ahora ya aflojaron un poco porque han visto mi testimonio, porque han visto todo lo que Dios ha hecho. Entonces, cómo Dios me ha bendecido por ser fiel a su palabra. Entonces, ellos se dan cuenta de todo eso. Ahora, hace una semana vinieron a visitarme del Paso. Yo vivo en San Antonio, Texas. Son 560 millas, como 8 horas de camino. Y vinieron a visitarme y estuve compartiendo con ellos aquí, muy diferentes. Ya escucharon más la palabra y eso me da gusto. Pero bueno, el punto es aquí que el peor enemigo son los de nuestra propia casa. Dice que cuando ya él llegó a Galilea lo recibieron porque ellos habían visto todas las señales que él había hecho en Jerusalén, en la fiesta de Jerusalén. Y dice que Jesús volvió otra vez a Caná de Galilea, donde hizo su primer milagro, que el vino lo convirtió, el agua la convirtió en vino. Dice que vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial. Capernaum estaba cerca de Galilea, de acá de Caná de Galilea. Dice que había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y dice que este oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, y vino a él. Le pidió, le rogó. Dice, le rogó que descendiese a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Pero dice que Jesús le dijo, si no vieran las señales y prodigios, no creerían. O sea, Jesús le dijo, tú crees en mí porque han visto las señales. Por eso, si no vieran las señales, no creerían. Lo mismo hizo Tomás. Si yo no viere con mis ojos, no lo viere yo con mis ojos, y mi dedo donde le metiera donde le horadaron, y mi mano donde le sajearon en el costado, yo no les creería. Entonces ahí sabemos cómo Jesús le dijo cuando se le apareció la segunda vez, al siguiente domingo, segundo domingo después de que resucitó, cómo Tomás cayó de rodillas cuando lo vio, y el que le dijo, mi Señor y mi Dios. Ahí fue donde Jesús le dijo, tú porque me has visto has creído. Pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Eso abarca hasta hoy día, que no lo vemos, pero creemos. Hemos creído y seguimos creyendo en él, porque la fe es por fe, y fe es sinónimo de creer. La salvación es por fe, por creer. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí este hombre, cuando le dijo eso, le vuelve a decir, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, luego me regañas ahorita, desciende antes que mi hijo muera. Estaba muy angustiado. Y yo, claro que lo debería de estar, pues era su hijo. Y dice que cuando le dijo esas palabras, entonces Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Oiga, esa es la clave. ¿Por qué hay tanta gente mendigando, sufriendo, padeciendo enfermedades muy fuertes muchas veces? Y no es por voluntad de Dios, sino es por su incredulidad. Es por no buscar al doctor de doctores. Entonces dice que creyó a la palabra. Cuando nosotros creemos a la palabra, es cuando se hace real en nosotros la palabra. Porque si la leemos, sabemos, pero no lo creemos, de nada sirve. Y aquí dice que este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive.
Entonces les preguntó que a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió. Entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, ¿verdad? Y tu hijo vive. Y él creyó. Y ahí dice que esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Seguimos, capítulo 5. El punto que nos da esto que acabamos de leer es que así como este hombre que tenía enfermo a su hijo clamó a Jesús, le creyó a la palabra, se realizó la palabra, la promesa, al sanarle a su hijo. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, el poder de Dios, escudriña la palabra y créela. Cree lo que la palabra te dice, y entonces vas a ver la gloria de Dios. Capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entro, tanto que yo estoy otro desciende antes que yo. Y entre tanto que yo estoy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló. Bueno, aquí vemos cómo Jesús, cuando llega a Betesda, dice que encontró a este hombre que estaba enfermo y ya llevaba 38 años, dice, enfermo. Y Jesús, al saber todo eso, Jesús sintió compasión por él. Y por esa razón se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Y aquel hombre dio su argumento. Jesús no le preguntó por qué no ha sido sanado. No le preguntó nada. Le preguntó si quería ser sanado. ¿Quieres ser sano? Y él le responde: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Otro viene y entra antes que yo descienda. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús entendió que este pobre hombre no entendía lo que Jesús le había dicho, que si quería ser sano. Y claro que sí quería, porque la respuesta que él dio, pues que cuando él se metía, vosotros ya le habían ganado. ¿Por qué estaba ahí? Porque quería ser sano. Pero Jesús le preguntó en ese instante: ¿quieres ser sano? Él no dijo: sí, quiero ser sano, por eso estoy aquí, sino dio su argumento, ¿verdad? ¿Por qué razón todavía no era sano? Y en ese momento Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
Y dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Y vemos cómo los que guardan el sábado, pues luego se fueron sobre él a decirle: no te es permitido que lleves esa carga, pues es día de reposo. Y él dice: bueno, pues el mismo que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y cuando le preguntan ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda?, dice que él no lo pudo conocer porque ya no estaba ahí, ya se había movido de ahí, y ya no les pudo decir quién era. Y después dice verso 14, después le halló Jesús en el templo. O sea, Jesús fue al templo y ahí le halló. Yo creo que estaba ahí dando gracias a Dios porque había sido sanado. Por eso estaba en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos aquí la ignorancia, ¿verdad?, de este pueblo, que aunque conocían la palabra, no, cuando se les presentó la palabra viva, que es Jesús, no pudieron creerle. Vemos aquí cómo cuando Jesús lo halló en el templo, le dijo estas palabras, ¿verdad? Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso nos enseña a nosotros que debemos cuidarnos para no caer en esos pecados, para que no nos vengan cosas peores, dice la palabra. Eso fue lo que se le dijo a este hombre. Pero este hombre, en lugar de hacerle caso a Jesús, salió rápido y fue a avisarles a los judíos, dice, ¿verdad? Y dio aviso, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y dice que por esta causa, dice que perseguían a Jesús. Y cuando Jesús le preguntaron que por qué, Jesús les respondió: mi Padre y yo hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, dándoles a entender que no tenía nada que ver el sábado cuando se hacía el bien. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que necesitamos poner atención a la palabra y no dejarnos llevar por enseñanzas de hombre que malinterpretan la palabra. Cuando a Jesús le preguntaron que por qué mandaba que cargara ese lecho este hombre, pues Jesús simplemente le respondió: mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo, dando por sentado que podemos trabajar en el día sábado para glorificar a Dios. Y por esta causa dice que los judíos aún más procuraban matarle, porque no tan solo, según ellos, violaba el sábado, sino que también se decía que ser hijo de Dios. Y pues nosotros los que hemos creído sabemos que verdaderamente era y es y seguirá siendo hijo de Dios. Así como aquel hombre centurión que estaba cuidando a Jesús allá en la cruz cuando lo crucificaron y todos se fueron y él se quedó cuidando. Cuando vio los terremotos y todo, cuando lo crucificaron, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Bueno, seguimos, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Oiga, ahí estaba hablando que Jesús también podía hacer lo mismo que el Padre. Y claro, allá en Mateo 28:19 nos dice que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y recordemos que Jesús cuando vino aquí a la tierra, dice que Él se despojó de su poder y su gloria. Él vino a hacer milagros nuevamente cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Si ustedes analizan, el primer milagro, como les decía, fue en Caná de Galilea. Caná de Galilea, donde fue la boda, que fue invitado y se les acabó el vino. Y de ahí para adelante Él siguió, fue cuando escogió sus apóstoles y siguió predicando y haciendo milagros. Pero antes no. ¿Por qué podía hacer milagros? Bueno, porque simplemente había venido el poder de Dios sobre Él, el Espíritu Santo. Y nosotros también, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Cristo, es cuando recibimos el poder. Por eso Jesús, cuando se fue allá en Hechos 1 del 5 en adelante, habla, donde les dice que Juan bautizó con agua. Dice, pero ustedes ciertamente serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego más adelante dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibirán poder. Ese es el poder que necesita toda persona en el mundo para poder vencer toda clase de maldad. Los vicios, drogadicción, prostitución, los malos hábitos de robar, de todo lo que concierne a la maldad. Todo eso desaparece porque tenemos el poder de Dios que desecha toda esa basura. Por eso era necesario que recibieran los apóstoles ese poder. Les dijo que a los 40 días después de que resucitó, cuando ya se iba para el cielo, fue cuando les dijo eso. No salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y por eso les dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Y hasta hoy seguimos recibiendo el poder, y los que lo hemos recibido seguimos siendo testigos del poder de Dios. Aquí vemos cómo el Hijo decía que el Padre, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oiga, así como el Padre dice, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, el Hijo es el que se va a encargar de juzgar en aquel día. Y si nosotros recibimos al Hijo, pues recibimos vida. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también cuando recibimos al Hijo, también Él nos va a levantar con vida. Dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí vemos, por ejemplo, los testigos de Jehová que no honran, no adoran a Cristo, sino solamente a Jehová. Y aquí lo dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, pues no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga, qué grandes, hermosas promesas nos da el Señor. Dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es, a eso vino Jesús, a darnos vida, a que creyéramos en Él. Por esa razón es que Él pone en el corazón del hombre el hacer su voluntad. Él puso en mi corazón el empezar con estos estudios
Y aunque el diablo a veces me desanima por ver la apatía que hay en la gente que no quiere escucharlo, pero es el diablo que trata de que la gente no escuche la palabra. Pero como dice la parábola de las 100 ovejas, dice que aquel pastor dejó las 99 seguras y se fue a buscar la perdida. Y así yo voy a seguir predicando este mensaje, pues aunque sea con un alma que se salve, ya es mucho, porque una alma vale muchísimo para Dios. Para el diablo no vales nada, pero para Dios tu alma vale muchísimo. Así es que consérvala, sálvala con el poder que Dios nos da. Aquí es el Señor el que nos dice que cuando creemos en Él, es cuando nosotros tenemos vida. Nosotros debemos creer en Jesús. Verso 25. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oiga, Jesús está diciendo aquí, de cierto les digo, viene la hora. Y ahora es. O sea, viene la hora y ahora es. O sea, ahorita es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Mucha gente piensa que este texto que está hablando se está refiriendo a los muertos que ya se murieron. Válgame la redundancia. Pero aquí no se está refiriendo a esos muertos. Así como Jesús le dijo a aquel hombre que creía en él y solamente le dijo, permíteme ir a sepultar a mi padre, a mi muerto, dice a mi padre que está muerto, dice, permíteme ir a sepultarlo y regreso para seguirte. ¿Y cuál fue la divina respuesta del Señor Jesús? Tú sígueme ahora y deja allá que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el mundo sin Cristo está muerto. Y los que mueren del mundo, pues están muertos. Por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí está hablando acerca de esos muertos. Y si tú que estás ahí por primera vez escuchando estos mensajes, a ti te está hablando. Aquí está diciendo, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí quizás digas, bueno, es tu voz, no es la voz de Dios. Bueno, el Señor dice que los que a nosotros nos oye, a Él oye. Las palabras que yo hablo, no las hablo yo de mí, yo te las estoy leyendo aquí. Lo que el Señor quiere que yo haga para ti, que no has conocido aún al Señor, o que lo has conocido y has sido rebelde porque nunca naciste de verdad de nuevo. Tuviste a Cristo en tu mente, pero nunca entró a tu corazón para gobernar tu vida. Y es por eso que a ti te está hablando. A esos muertos se está refiriendo, ¿verdad? Donde dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea que Jesús no va a venir a levantar su iglesia, su pueblo, hasta que no sea predicado el evangelio a todos los muertos, o sea, a todo el mundo. Porque a los muertos antes de Cristo, Jesús fue a predicarles a los muertos. Ahí en 1 de Pedro 3:18 lo vamos a leer, porque ahí mismo dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 de Pedro 3:18. Miren lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua.
Entonces, aquí dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Se está refiriendo cuando Dios destruyó a toda la humanidad por medio del diluvio. Y la gente que siguió muriendo después de que Noé salió del arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras. Y de esos 8 personas se siguió llenando de humanos la tierra. Y siguió habiendo mucho pecado. Y hasta que vino Cristo, cuando Cristo fue a predicarles también a esos que murieron después del diluvio, después de que Noé salió del arca. Y aquí lo dice, miren, el capítulo 4, verso 1 dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice que nosotros debemos de padecer en la carne por predicar su palabra, sufrir por él. Y dice que quien ha padecido esto terminó con el pecado y ya no vivimos en el pecado. En el verso 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Aquí está hablando Pedro que por esta causa ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Jesús nos predicó el evangelio a todos los muertos, o sea, al mundo, y también a los muertos. Fue lo que leímos aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos habla. Acá volvemos a la lectura donde estábamos. Vemos cómo Jesús les dijo: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. O sea, a quienes se les predica el evangelio. Y Dios no nos manda a seguir predicándoles el evangelio a las mismas personas. Yo aquí estoy subiendo los estudios bíblicos para la persona que quiera, a los que Dios le ponga en su corazón el ir y escuchar esos mensajes. Sigue diciendo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y sigue diciendo: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos entonces que Jesús dice que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está hablando de los muertos ya en el juicio final, porque los que estuvieron muertos antes de Cristo y que Cristo fue a predicarles, dice la Escritura que cuando Jesús subió a los cielos, que resucitaron muchos muertos, y dice que se llevó a muchos, dice la Escritura que se llevó a muchos cautivos con él. Dice que él llevó con él cautivo lo que estaba en cautividad. O sea, todos los que le creyeron se fueron con él. Y los que no le creyeron aún allá, pues allá se quedaron. Porque la Biblia habla, allá en Apocalipsis, cuando es el juicio final, habla que dice que el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades o el infierno entregaron los muertos que había en ellos. ¿Por qué? Porque los muertos que van a morir en el tiempo del milenio,
Esos son los únicos que van a ser juzgados según sus obras para ver si alcanzan la salvación. No los de este tiempo de Jesús, que se le nombra como la era de la gracia. Aquí somos salvos por creer. En la era de la ley eran salvos por hacer, por obedecer la ley. Por hacer, y ahora es por creer. Entonces, aquí sí está hablando, dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí se está refiriendo específicamente a los muertos del milenio, porque esos son los que van a resucitar para ser juzgados. Los que hicieron lo bueno, más obras buenas que malas, y los que hicieron más obras malas que buenas van a ser condenados. Y acá en lo que está diciendo, los que Jesús fue a predicarles a los muertos antes de que Jesús, después de que Jesús nació y murió, cuando él fue a predicarles, allá se iban a salvar los que le creyeran. Pero los que no le creyeron se quedaron ahí, y en el día del juicio van a ser puestos allá, pero no para alcanzar salvación, sino para alcanzar la condenación, porque ahí no son salvos por obras. Vamos a leerlo, está en Apocalipsis capítulo 20. Miren lo que habla. Lo encontramos acá en el verso. Dice, desde el 11, vamos a leerlo. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí sí es el fin del mundo, porque los cielos que hay ahora y la tierra, dice que van a ser desintegrados. No hay lugar para ellos. No hay lugar para ellos. Entonces dice que Juan miró el trono blanco y miró al que estaba sentado en él. O sea, miró al Padre, miró al Hijo, ahí mismo sentado en el trono. Dice, en el gran trono blanco. Y el que estaba listo para juzgar, recordemos que es Jesús. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Huyeron. ¿Por qué? Porque no podían estar, porque los cielos están corrompidos y la tierra está corrompida también, y no puede haber cosa inmunda en la presencia de Dios. Si vemos, por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés, allá en el monte Horeb, y Moisés, cuando estaba ardiendo la zarza, Moisés iba a ver por qué no se apagaba. Y cuando llegó ahí, dice que Dios le habló de la zarza, le habló a Moisés, porque era el fuego de Dios. ¿Qué le dijo? Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y de ahí se le quedó el nombre a Israel de tierra santa, pero de santa no tiene nada. La santidad estaba en ese lugar porque ahí estaba Dios con todo su poder y su gloria. Por eso es que estaba pisando el lugar santo donde estaba Dios. Pero no porque la tierra sea santa, era porque Dios estaba ahí. Y entonces lo mismo vemos acá. Dice que el cielo y la tierra no había lugar para ellos en la presencia de Dios, por la santidad de Dios. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Oiga, y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ya leímos acá que los muertos van a oír la voz, los que la oyeren vivirán. Y les decía yo, se refiere a los del mundo que son muertos. Necesitan escuchar la palabra de Dios para ser salvos. Y ya leímos también acá en Pedro, donde dice que por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, ¿verdad? Para que también tuvieran la oportunidad. Y vemos que Cristo fue a predicarles a los que murieron antes
de que Jesús subiera al cielo, los que habían muerto en el tiempo de la ley. Entonces, para ellos está hablando aquí. Juan dice que miró a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea, a todo el mundo, todos los que no fueron salvos por Jesús. Tanto cuando fue a predicarles a los infiernos y tanto en la era de la gracia que estamos ahorita. A eso se refiere aquí cuando dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que cuando estaban en la presencia de Dios de pie, era para ser juzgados. Y dice que también se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida, porque se abrieron los libros de las obras, donde está escrito todo lo que hiciste, malo y bueno también. Pero como ahí no es por obras, sino ahí es los que van a ser salvos por obras, ya les dije, son los del milenio. Pero los que no, esos en la era de la gracia y en la era de la ley, que Cristo a predicarles, y los que creyeron se fueron con Jesús y los que no, ahí se quedaron, esos son los que van a comparecer también ahí. Y esos son los que dice que van a ser juzgados según sus obras, pero no para salvación esos. Nada más, como les dije, los del milenio. Esos van a ser juzgados para ver qué condenación alcanzan. Claro, van a ser lanzados en el lago de fuego todos, pero yo creo que hay por espacios, ¿no? Así como en la cárcel hay cárcel, pero también hay lugares más para los más necios, duros, rebeldes. Hay otros lugares dentro de la cárcel más fuertes, más duros. Entonces aquí dice que los libros fueron abiertos y fue abierto otro, el cual es el libro de la vida, o sea, el libro de Cristo. Ahí van a ser juzgados los del milenio y ahí se van a inscribir los nombres en ese libro. Los del milenio, los que hayan hecho más obras buenas que malas. Por eso dice, serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y aquí está, miren. Y el mar entregó los muertos que había en él, refiriéndose a todo lo que pasó en la era del milenio, que estaban en cárceles de oscuridad. Cuando dice que el diluvio, cuando Dios mandó el diluvio y acabó con toda la humanidad, ahí dice que el mar, a eso se refiere, entregó los muertos que había en él. Luego dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte es la que va a retener los muertos en la era del milenio. No van ni a las cárceles de oscuridad de la ley, ni van al infierno de fuego en la era de la gracia, que es ahorita, sino la muerte los retiene. Y cuando es el juicio final, la muerte los entrega, el infierno los entrega, y los que no creyeron a Jesús cuando fue a predicarles a los infiernos en la era de la ley, también el mar, dice, los entrega. Las tres dispensaciones, la era de la ley, la era de la gracia y la era del milenio. Aquí están los tres entregando sus muertos. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oiga lo que va a pasar con la muerte y el Hades. La muerte, yo les dije, es un ángel especialmente creado para llevar, le nombran el ángel de la muerte, o sea, el que llega y separa los tres elementos del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Cuando llega el momento de morir, ese ángel de la muerte es el que llega y los separa. Nada más ese es su trabajo. Porque ya después, si es cristiano, dice la escritura que hay ángeles que están esperando para llevarlo a la presencia de Dios. Pero si no es cristiano, si fue del mundo, hay demonios que están esperándolo, su alma, para llevarla al infierno. El ángel de la muerte solamente es la separación de los tres elementos. Y ese ángel no puede estar en la presencia de Dios, ni puede estar
en la vida eterna donde vamos a estar, porque ya no va a haber muerte, dice. Ya no va a haber más muerte, llanto ni dolor. Es la vida eterna con gozo y paz y amor. Eso es lo que Dios quería en esta tierra con Adán y Eva, pero el diablo se interpuso y por esta razón vino Jesús. Vino Jesús para salvarnos y prometernos cielos nuevos y tierra nueva. Y ese es el propósito de predicar el evangelio. Entonces ya vimos aquí que la muerte, el ángel de la muerte y el Hades, Hades significa infierno, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es el fin del mundo. Ahí se acaba todo. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque fueron juzgados según sus obras. Pero como les dije, los que se inscribieron en el libro de la vida fueron los de la era del milenio, nada más. Los de la era de la gracia, desde el momento que rechazan a Jesucristo, desde el momento que Jesús manda a los 3 ángeles a predicar el evangelio cuando está la gran tribulación, cuando el anticristo manda a ponerles la marca, Dios manda a esos 3 ángeles para advertirle a la humanidad que no acepten la marca, y que el que aceptara la marca iba también a recibir el cáliz de la ira de Dios que estaba a punto de ser derramado a la tierra, y por lo tanto iban a ser condenados. Entonces, cuando Jesús ya viene a salvar a los judíos, nada más a los judíos, después de que termina cuando ya marcó el anticristo toda la gente, ya hubo muchos terremotos, ya hubo mucha destrucción. Entonces todas las naciones quieren destruir a Jerusalén, allá en el valle del Armagedón, así se llama el valle. Allí es donde el anticristo va a reunir a las tropas para destruir a Israel. Pero es cuando Jesús aparece, lo reciben, lo salva, y entonces consume todas las tropas del mundo porque querían destruir a Israel. Entonces eso es importante entenderlo bien. Y aquí vemos que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, hermanos, esto es lo que Dios tenía para nosotros, ¿verdad? Espero que hayan entendido y aquí estaremos listos para la próxima. Que Dios los bendiga.